Hablemos del NGF y NGWS. Francia tiene los medios para hacerlo sola. Tenemos todo para hacer este avión. Nuestra BITD está llena de conocimientos, de sus ingenieros, de sus técnicos, de sus obreros, y es capaz de producir las mejores herramientas del mundo. Orgullezcámonos de esta BITD francesa, una de las mejores del mundo, capaz de todo. Debemos protegerla. Esto debería decirlo un presidente, no un general. He recibido mensajes, ¿pero realmente morirán nuestros hijos? Madres de familia asustadas. ¿Va a haber guerra? No, los tranquilicé. Disolvimos decenas de regimientos, cerramos decenas de bases, lo redujimos al nivel más bajo. Creo que nunca hemos tenido tan pocos aviones desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo normal en los países es estar vigilantes y competir siempre. Hola a todos. Antes de la entrevista con el diputado Frank Giletti, vicepresidente de la Comisión de Defensa, quiero agradecerle por aceptar la invitación. Lo mismo para la próxima entrevista con Arnaud Legal, diputado de la Francia Insumisa. Algunos se preguntarán por qué empezar entrevistas con el FI y el RN. Terra Bellum me invitó a diputados y senadores socialistas, ecologistas, de Renaissance, del Centro y republicanos. Y ninguno quiso responder a nuestra invitación, excepto los del RN y del FI. Si vous souhaitez nous voir invités. Nuestro diputado y senador, nuestro buzón de correo está abierto a todos, sin distinción de su afiliación política. Terra Bellum también significa la pluralidad de opiniones. Gracias por su confianza y les deseamos un excelente visionado. Señor diputado, gracias por aceptar nuestra invitación para la nueva serie que lanzamos hoy en Terra Bellum. Vayamos al meollo del asunto en este video. El cambio en la dirección de la DGA que vio la salida de Emanuel Shiva, ¿cómo lo analiza usted? ¿Garantías para la izquierda? ¿Está amenazada la LPM 2024-2030 así como sus sobrecostos asociados? ¿Cree que es definitivo o solo una tormenta en un vaso de agua? En mi opinión, es un secreto de posición. No estoy en los círculos del poder. Para saber exactamente cuál es la razón de esta salida, en mi opinión, hay que correlacionarla con el nombramiento de un nuevo ministro o una nueva ministra. Pero quizá, según lo que he escuchado aquí y allá, habría varias razones que pueden explicar esta salida o este cambio, este reemplazo. La primera es que Manuel no es alguien que esté aquí del cuerpo de los politécnicos y sabemos que en la DGA los politécnicos tienen una especie de control sobre esta dirección. Y tal vez preferían ver a uno de los suyos en lugar de a este empresario un poco iconoclasta. Al frente de la Dirección General de Armamento también puede ser en el contexto de un cambio de ministro de las Fuerzas Armadas. Quizá la señora Botrán quiso dejar su huella, su sello en este puesto, nombrando, por ejemplo, a quien fue su jefe de gabinete. Tiene sentido, pero sigue siendo mi opinión y lo que siento. Pero, de nuevo, al no estar en la mayoría, al no estar en los entresijos del poder, creo que el primer ministro, el exministro de las Fuerzas Armadas, exminarme, siempre tiene una mirada benevolente. Y tengo pruebas de ello. Ayer mismo fuimos invitados a Brienne junto con algunos parlamentarios, senadores y diputados en presencia del ministro de las Fuerzas Armadas, pero organizado por el primer ministro para hablarnos de la situación en el mundo y en Francia, la actitud que Francia debe tener frente a esta situación mundial complicada. Se habla de rearme y de muchos casos de rearme y de... Pero también, internamente, quizás algunos reproches por no haber puesto suficientemente en marcha la economía de guerra que quería Emmanuel Macron, decretada así en un coche, yendo a Le Bourget, sin haberlo pensado antes, que no se basa en nada, cuyos efectos no hemos visto, no se ven, porque para tener una economía de guerra, primero hay que estar en guerra y hay que darse los medios para ello, cosa que el gobierno no hace. Se tendría que revisar todo, tiempo de trabajo, normas y simplificación administrativa y normativa, pero no es el caso. Aún así, hay algunos logros.
Estos industriales están bajo presión, pero no tanto por la declaración presidencial sobre economía de guerra. Están presionados por muchos pedidos y deben adaptarse y responder rápido para ganar cuota de mercado. Pienso en MBDA, pienso en Dassault, en todas esas grandes empresas francesas de la BTD. Y que hay que ayudar. Debemos ayudarles dándoles una visión y una cartera de pedidos en la que se apoyen, cosa que hoy no sucede. leur, Su producción se basa principalmente en la exportación, pero también hay que hacerlo, y eso es fruto de mis encuentros con los dirigentes de esta BTD. Simplificar, simplificar, simplificar. Usted habla de pedidos públicos, en efecto, eso es muy importante para nuestra BITD. ¿Cuál es hoy la posición del RN respecto al SCAF? Bueno, primero, creo que tenemos que definir bien los términos. El SCAF es un sistema de sistemas, pero dentro del SCAF está el NGWS, que es la plataforma de combate, el NGF, pero también la nube de combate y el armamento que va con nosotros. El SCAF es real. Mañana necesitaremos un sistema de sistemas conectado, interconectado en un campo de batalla, para crear una burbuja de conectividad para ese campo de batalla. El SCAF incluye aviones, drones y elementos terrestres conectados. Eso, ok, vamos hacia eso. Todavía estamos lejos, estamos trabajando en ello. Eso es una cosa. Ahora, hablemos mejor del NGF y del NGWS. El NGF es la plataforma. Decimos claramente que la plataforma, Francia, tiene los medios para hacerla sola. En otras palabras, este avión del futuro, y ahí solo hablo del avión, podemos hacerlo porque quizá tenemos al mejor fabricante de aviones del mundo, con Dassault, obviamente, pero también empresas como tales para los sistemas de combate y navegación, y también tenemos a MBDA para los armamentos. De hecho, tenemos todo lo necesario para crear este avión y hacerlo eficiente, para hacer ese avión de sexta generación con el que Francia debe contar, tarde o temprano. El NGWS también es el marco de los armamentos. Esa es nuestra postura sobre colaboraciones con otros países, porque típicamente este conglomerado está hecho para trabajar con varios. En la interoperabilidad, casi todas las operaciones se realizan en conjunto, no de forma individual. En una coalición, estamos en varias coaliciones. Pienso principalmente en la OTAN, pero también a veces con misiones dedicadas de la Unión Europea. Sobre estos sistemas, siempre atentos, como usted pregunta sobre nuestra posición en el reagrupamiento nacional. Si tengo que resumirla, siempre es en la interoperabilidad. El interés de los ejércitos y las industrias francesas, sus soldados y sus intereses vitales o esenciales. Entonces, eso es nuestro axioma, es la base, siempre es el interés de los franceses. Es decir, no sacrificar sus empresas, no transferir sus tecnologías, que estas industrias sigan produciendo en Francia, den trabajo a los franceses, generen ingresos fiscales, impuestos y empleo. Ese es nuestro postulado básico. donc, Sobre el SCAF y el NGF afirmamos que podemos hacerlo. Y sobre este conglomerado de conectividad, nube, combate, armamento y plataforma, ¿por qué no pensamos en colaboraciones? Nos critican por cuestionar colaboraciones, pero reconocemos cuando funcionan bien. MBDA fue un gran éxito. Con visión compartida, un jefe de proyecto y recursos, el éxito es posible. El problema del SCAF es que fue una decisión política, esa famosa pareja franco-alemana que se quiere a toda costa que perdure. Parece un paciente en terapia, al final de su vida, al que se insiste en mantener con vida. Por una razón que no sabemos por qué. Es puramente ideológico. Aquí decimos que no funciona.
MGCS-SCAF, impulsado por Emmanuel Macron. Recuerdo que el SCAF es una idea de 2017, cuando Emmanuel Macron llegó al poder. Sin razón ni necesidad para nuestros ejércitos, estamos en contra. En cambio, cooperaciones bien pensadas, una vez más con un objetivo común, una necesidad operativa común, un jefe de proyecto y un presupuesto definido de antemano. ¿Sí? Gracias. ¿Comparte los temores de Eric Trappier? Quien en la Comisión de Defensa había denunciado que Alemania buscaba liderar el proyecto mediante Airbus Defensa y había acusado a Dassault de querer apropiarse de la totalidad del proyecto, al menos en la parte del jet, en la parte del avión de combate. Gracias, sí, Eric Trappier, a quien vemos seguido en las ferias y está muy presente en la comisión. Comisiones de finanzas, Fuerzas Armadas y Defensa respaldan a una empresa francesa. Es una de las pocas empresas con un modelo muy francés, es decir, un modelo familiar que tiene éxito, que es independiente. Y quizás sea esta independencia la que le permite decir cosas que los demás no pueden decir, y verdades. Y su verdad es que nuestra BITD es muy rica en conocimientos, en sus ingenieros, en sus técnicos, en sus obreros, y puede crear las herramientas más bellas del mundo. Recuerdo que en Francia somos capaces de hacer un submarino nuclear, un lanzador de misiles, un avión como el Rafale o incluso enviar satélites gracias a Ariane 6. Sabemos cómo hacerlo y tenemos experiencia, solo faltan los medios para lograrlo. Sintámonos orgullosos de la base industrial y tecnológica de defensa francesa, una de las mejores del mundo. Protejámosla. Eso genera ingresos, permite exportar, de hacer que nuestra balanza comercial no sea demasiado deficitaria, porque si ya es muy deficitaria, podría serlo aún más, si no tuviéramos el sector del lujo y el de armamento, así que invirtamos. Perdón, un euro invertido genera 2 o 3 euros. No conocemos muy bien los beneficios, pero sabemos que existen. Eric Trappier tiene razón. Defendamos este modelo y visión emprendedora francesa porque lo merece. Volvamos, si les parece, a las declaraciones del general Mandon, que han provocado reacciones en la clase política y la sociedad. Más allá de las declaraciones. Hoy en día, ¿cómo conciliar la preparación para un conflicto de alta intensidad que ha vuelto desde 2022 el esfuerzo de defensa y el mantenimiento de la confianza de la sociedad? Por ejemplo, en el ejército, o más generalmente en la defensa nacional. Gracias a todos. Sobre lo que dijo el general Mandón, creo que exageró. Más allá de lo que debería decir un general. Un general no debería decir eso. Creo que es un presidente quien debería decir eso. Un ministro debería decir eso, pero quizá no un general. Euh, Acaba de ser nombrado jefe del Estado Mayor y ya tomó su lugar. Quizá podamos entender su deseo de sacudir un poco para incitar a esta población francesa a ser más resiliente, a ser más combativa. Recibí mensajes molestos preguntando si de verdad van a morir nuestros hijos. ¿Madres de familia asustadas? ¿Va a haber guerra? No, los tranquilicé. Así que no estoy seguro de que haya tenido el efecto esperado por el general, sino más bien un efecto angustiante. Ahora que haya que preparar a los franceses, eso debe hacerse siempre. Ahí sufrimos las consecuencias de los dividendos de la paz, de años sin ambición, visión y valor. Mientras otras naciones se rearmaban, China, Rusia y Estados Unidos nunca abandonaron su industria de defensa. Seguimos entrenando y produciendo bajo esa visión del fin del mundo que tanto valora Fukuyama. Pensábamos que era la globalización feliz y el fin de la historia, y que la paz universal reinaría en el mundo. Y el mundo, el planeta, lo cual no es verdad, sin caer en el choque de civilizaciones. Creo que lo normal en los países es estar vigilantes y en competencia. La competencia es la naturaleza misma de los países que pueden coexistir. Desde entonces, siempre hubo que esforzarse, pero lo olvidamos.
Disolvimos decenas de regimientos, cerramos decenas de bases, lo redujimos al nivel más bajo. Creo que nunca hemos tenido tan pocos aviones como desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nuestros ejércitos han sido reducidos hasta el hueso para privilegiar otras políticas, como las de inmigración y urbanas, cuyos resultados actuales son casi nulos. O peor aún, cuando nuestros ejércitos lo habrían necesitado, porque hay un fuerte vínculo que une, ¿saben? Hoy en día, cuando se les pregunta a los franceses en qué creen o qué es lo que realmente valoran, son los ejércitos, la policía, los bomberos. Exacto, ese es el modelo. Los franceses creen en un modelo de orden, disciplina, entrega y sacrificio. Por eso yo creo que hoy se les pide nuevamente esfuerzos a los franceses a través del presupuesto, es decir, a través de los impuestos. Creo que los franceses realmente aceptan este esfuerzo porque aún creen en él. Mire, la gente desconfía de la justicia, políticos, educación y salud, pero sí confía en las Fuerzas Armadas. Y eso es una buena noticia. Al final es el alma francesa, espero, y hay que mantenerla. Entonces, ¿cómo? ¿Hay que mantenerla con acciones de concientización? Estoy de acuerdo en que los regimientos abran sus puertas, porque cuando hay manifestaciones, para mí es una sorpresa en la circunscripción de Var. Tengo un gran regimiento llamado Regimiento de Intervención e Instrucción de la Seguridad Civil 7. Ellos hacen jornadas de puertas abiertas en mayo-junio y es magnífico. Intervienen aviones Dash, Canadair y camiones de bomberos. Y los niños, e incluso los más grandes, salen de ahí asombrados, porque realmente dan ganas. Los 100 años de la aeronáutica naval en otros lugares fueron un éxito. Despertamos interés y creamos vínculos. Creamos un vínculo entre los franceses y su ejército. Hay que fomentar estas actividades. Eso ocurre por la reserva, que necesita recursos, y sé que hay voluntad de fortalecerla. Sin embargo, hay que admitir que no tienen los recursos ni el equipo adecuado para las misiones. Es complicado porque los reservistas requieren supervisión de militares en activo. Sabemos que los militares en activo, por tantos contratos y misiones, no siempre pueden supervisar y dirigir a los reservistas. Aún así es necesario. Y además, va a haber este nuevo servicio militar voluntario que va en la dirección correcta, porque puede dar un marco a estos jóvenes que quieren servir y comprometerse. Yo estoy a favor. Habrá un costo y sacrificios, pero eso ayuda a la supervivencia de la nación y a fortalecer el vínculo entre los franceses, la nación y sus ejércitos. ¿Cree que las incertidumbres presupuestarias afectan el funcionamiento diario y el reclutamiento o retención de las fuerzas? ¿Puede eso preocupar a cierto número de personas más allá de la sociedad civil, en general a los militares en activo? Entiendo la preocupación. Nosotros como parlamentarios también lo estamos. Hay incertidumbre porque el presupuesto aún no se aprueba ni está próximo a aprobarse. En mi opinión también, el primer ministro se aprovecha de eso porque conoce bien el tema. Al ser exmilitar, es un arma. Él presiona a los parlamentarios para que aprueben el presupuesto, porque él menciona que un punto clave del presupuesto 2026 es la marcha C y el sobrecargo para los ejércitos, aunque el presupuesto es global. No todo puede concentrarse en las Fuerzas Armadas, aunque creo que habría maneras, como lo hicimos el año pasado con la ley especial. Luego, aprobar un presupuesto para devolver recursos a los militares. Entiendo que ellos están en un gran periodo de incertidumbre porque necesitan recursos para entrenar con municiones, pero también capacidades. Y ahí vemos que las capacidades tardan en producirse. Esto puede explicarse por varias razones: costos de inflación, alza de materias primas, tecnicidad del material y también cierta voluntad. Y eso podemos agradecerlo a la DGA y al gobierno, de invertir en productos más baratos, pero más consumibles. Como vemos durante el conflicto ucraniano entre Rusia y Ucrania, drones de menor costo, ser más ágiles en el diseño, en la fabricación, en la realización de estos productos que tienen una tecnología menor que la que sabemos hacer.
que un Rafale, un SNLE o un Leclerc, pero también serán necesarios en el campo de batalla futuro para saturar en un espacio de conflicto. Entonces, sí, Francia debe dotarse de medios importantes. Marine Le Pen siempre lo afirmó en su programa de 2022, ya lo incluía. Ese era el monto según la LPM actual, aunque no consideraba la inflación. Ella confiaba totalmente de las necesidades que los ejércitos reclamaban, y con razón, para rearmarse, porque, ya sabe, en el proyecto de ley de finanzas, la palabra rearmamento se menciona 55 veces. Al final de 2026 no habrá más equipo que al inicio de ese año. Se han encargado 2 aviones Rafale adicionales para reemplazar la pérdida causada por el accidente entre esos 2 Rafale. Pero no tendremos más barcos, no tendremos más aviones, no tendremos más tanques.